Feliz sábado. Bienvenidos sean a todos. Qué lindo verlos a todos aquí. Es un placer estar de nuevo con ustedes. En Primera de Tesalonicenses 5, capítulo 17 dice, versículo 17, dice que orad sin cesar. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo todo. ¿Por qué? Porque el poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dice, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda hora y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda hora tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Orad sin cesar, ¿verdad? El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dice, orad siempre, siempre, porque está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda hora y en toda lucha tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Con ánimo. Amén. Amén. Ya. Nos sentimos contentos. Amén. Bien.
Hoy vamos a hablar de 4 tipos de personas que hay en el mundo. ¿Cuántos tipos? 4 tipos de personas que hay en el mundo. Ahora, mi hermano Pedro, ¿verdad? Que hay otro Pedro, ¿no? Él está mirando para allá, no, es otro Pedro. Pedro el bueno. De esos 4 que hay en el mundo, hay 3 que son de la iglesia. De esos 4 personas en el mundo, hay 3 que son parte de ¿qué? 3 que son parte de la iglesia. Vamos a la carta de Primera de Corintios capítulo 2. No, eso. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Lo tenemos, ¿verdad? Para no complicarnos con palabras griegas y de otro, les voy a pedir que memoricemos 4 palabras, 4 frases o palabras. La primera le vamos a llamar el hombre o el ser mental. ¿El ser cómo? Eso es primero. No se le olvida, el ser mental. El segundo es el ser de carne. El ser, déjenme ver, primero es el primero, el ser mental. El segundo, el ser de carne. El tercero es muy parecido, es el ser carnal. No, hay una diferencia entre de carne y carnal. El ser, vamos a ver, número 1, el ser mental. Número 2, el ser de carne. Número 3, el ser carnal. Y el 4 es el ser espiritual. El ser espiritual. Vamos a ver si lo recordamos. Número 1, el ser mental. Número 2, el ser de carne. Número 3, el ser carnal. Y número 4, el ser espiritual. En griego son 4 palabras. El ser mental se llama psíquicos, de donde viene la palabra no Pepsi, sino psicología, ¿verdad? Psicología. O psiquiatra, que viene de psiquis. O lo que ellos le llamaban la mente, el alma, la mente. Los griegos, la psique se llamaba en griego. Entonces viene la palabra psicología. Psiquiatra, psíquico, desquiciado, ¿no? O sea, sin desqui, es sin mente. ¿Lo captamos? Ese es, entonces la palabra, en la Biblia utiliza la palabra psíquicos. Se refiere al ser mental. La palabra carne es sark. Sark. Sark con una X, sarx. Pero la palabra carne en la Biblia se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, en Génesis 7, en la Septuaginta dice, y murió toda carne. Se refiere a todo el ser humano. O no coma carne, se refiere a un pedazo del ser humano o de un animal carnal. O porque carne y sangre no heredará el reino de Dios, se refiere a la humanidad. O vivir de acuerdo a la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa. Nota, la misma carne se refiere a muchas cosas. ¿Me doy a entender? La palabra sarkinos, con su terminación inos, en griego la terminación inos revela la composición de algo. De modo que sar, que es carne, inos, sarkinos, es algo que está compuesto ¿de qué? De carne. Por eso, después de el ser mental, es el ser de carne, sarkinos, el ser, algo que está compuesto de carne. Pero existe una palabra muy parecida que es ikos. Ikos no es lo que está compuesto, sino lo que domina. Y sarkikos, si sarkinos es compuesto de carne, sarkikos es dominado por la carne.
Ese es el ser carnal. Y el último ser es el ser espiritual. Viene de neuma, el espíritu, soplo, viento, por ejemplo. No se le va a olvidar. Un neumático, algo que tiene viento. Neumólogo, tiene que ver con los pulmones, creo yo, ¿verdad? El viento, la respiración. Neumáticos, que en griego no es la goma o la llanta de un carro, es el ser espiritual. Ustedes, yo sé que se olvidaron, estaban aburridos mientras yo decía todos estos disparates, pero no se le olviden estos cuatro. El ser de carne. Hay una diferencia en ser de carne y ser, y el tercero es ser carnal, y el último es el ser espiritual. Era lo más difícil que yo iba a predicar hoy, todo lo demás es fácil. Son 4 tipos de seres humanos y vamos a analizarlo uno por uno. El primer ser humano no es parte de la iglesia de Dios, o se supone que no es parte de la iglesia de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. El original dice el hombre psíquicos. Algunas versiones traducen, pero el hombre, ¿cómo dice su versión? El hombre natural. Le voy a explicar algo más. Digamos, usted está en primero de la primaria. Luego usted hace la intermedia y luego hace su high school, tiene su high school diploma, lo que en nuestros países le llaman el bachillerato. ¿Hay alguien que tenga un bachillerato aquí? Todo el mundo. Cuando a mí me preguntan, ¿saben que yo hice mi bachillerato? Yo estoy tan contento, me gradué de high school. Si a mí me preguntan, yo hice mi high school, si a mí me preguntan, ¿cuál es tu grado? Yo digo, yo estoy en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Así es. Uno no dice todos los grados, uno dice el último. Alguien que tenga una licenciatura. Allá. ¿Cuál es tu grado? Tú no dices, no, yo pasé la primaria, la intermedia, la secundaria y ahora soy licenciado. ¿Verdad que no? Tú dices ¿cuál? El último. Tú eres doctor, tienes una maestría. Tú no dices, yo pasé la primaria, la secundaria, la primaria, la intermedia, la secundaria, la licenciatura y tengo una maestría. No, tú dices, yo tengo una maestría, porque lo demás ¿qué? Se supone. Nadie hace una maestría si no pasó la primaria, la secundaria, la intermedia. La Biblia describe al ser humano por su facultad más alta. Su facultad más. Cuando en 1 Corintios 2:14 dice el hombre natural, literalmente el hombre psíquico, el hombre mental, no es que el hombre mental no tiene cuerpo, pero el hombre mental es aquel cuya mayor capacidad está en su mente. Su mayor capacidad es su mente. Ahora, ese hombre mental que razona, que piensa, ese es el hombre de afuera. Pero hay problemas con el hombre natural, el hombre mental. Verso 14. El hombre natural o mental es inteligente, es sabio, es racional, pero dice el texto, pero no que percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Cuando lo más alto que tú tienes es tu forma de razonar, aunque es algo elogiable, algo grande que tú puedas razonar, que tú puedas pensar, pero tu mente está por debajo del Espíritu de Dios. Y cuando lo más alto que tú llegas es a un perfecto razonamiento, no puedes entender las cosas del Espíritu de Dios.
La gente del mundo nos ve y dice: yo no los entiendo, y no los puede entender. No percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura. Ese es el hombre racional. Debo decirte, yo soy un fiel abogado de la razón, y Dios quiere personas que razonen. Dice primera de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo soy un abogado de la razón, de usar la razón, de usar la mente al máximo. Pero debo decirte una cosa: si quieres vivir una vida llena de Dios, la razón no te bastará. La razón no te bastará. Tú vas a hacer todos los cálculos del mundo. Mi hija Ashley, la del medio, le gustaba cuando vivíamos en Florida. Ella era más joven, más niña, porque sigue siendo niña. Le gustaba hacer rompecabezas. Todavía. El día pasado creo que Estela le compró uno de 500 o 1000. Y ella estaba armando su rompecabezas y armando su rompecabezas, y no pudo armarlo. Le faltaban: aquí no encuentro qué fichas hay aquí, papi, ayúdame, yo qué lo que hay aquí no. Y dejé eso así porque yo no podía armar el rompecabezas. Tiempo después, andando en el patio, me encontré con unas fichas rodando. ¿Cómo se puede armar el rompecabezas si te faltan fichas, si se han perdido fichas? El hombre racional puede armar todas las fichas de su vida, pero nunca puede armar el rompecabezas, porque hay fichas de esta vida que están en el cielo y se perciben con el Espíritu de Dios. Todos los elementos de tu vida no están en esta tierra. Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Tú eres parte del plan eterno de Dios. Tú no solo eres materia, tú eres algo más. Y cuando tratas de armar tu vida solo con lo que tu mente te da, con tu razonamiento te da, nunca vas. Tú vas a decir: tengo esto bien armado, pero siempre te van a faltar elementos. Y no vas a entender las cosas del Espíritu de Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham no preguntó hacia dónde. Y dice la Biblia: y salió sin saber a dónde. Hermanos, eso es de loco. Salir, dejar todo. Salir y dejar todo. ¿Y para dónde vas, Abraham? No sé. A la tierra que te mostraré. No dije a la tierra que te mostré. Yo te digo, comienza a caminar que yo te digo. Hermano, eso es de loco. El hombre natural no entiende eso. Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Dios no se lo repitió. Eso es de loco. Una persona normal observa eso: Abraham, tú estás loco. Pero Abraham no está loco. Él está oyendo lo que el otro no escucha: la voz de Dios. Y la mente, por más alta que llega, la mente solo se nutre de lo que tiene. Y lo que hay en tu mente son pensamientos. Pero si no está el Espíritu de Dios, tú nunca vas a tomar en cuenta a Dios. Y dice, eso hace que la mente, el hombre mental, se convierte en un hombre depravado. Dice Romanos 1:28. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Romanos 1:28. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, o sea, tener a Dios en su mente, en su noticia, dice alguna versión, Dios los entregó a una mente depravada para que hagan lo que no conviene. Cuando en tu mente solo hay lo que tú puedes generar en ella, lo que tú puedes generar en ella, la mente se nutre de lo que percibe.
Tú percibes cosas. Yo lo estoy viendo a ustedes y esa información está llegando a mi mente. Y yo tomo conclusiones de la información que estoy recibiendo de mis sentidos. Y mi mente nunca puede tomar una decisión en función de lo que no tiene dentro. Y si Dios no está en tu mente, nunca tomarás en cuenta a Dios a la hora de tomar decisiones. Por eso el texto dice, si no tomaste en cuenta a Dios, si Dios no está en tu mente lleva algo depravado para que hagas lo que no conviene. ¿Está clara la palabra de Dios? De modo que ese hombre mental, aparentemente racional, termina siendo un hombre depravado. Dice el libro de Santiago, vayan conmigo al libro de Santiago capítulo 3. Ahí también aparece la palabra psíquicos. Santiago 3, versículo 15. Santiago 3. Leemos. Ahí cuando dice la palabra terrenal, es la palabra psíquicos, que en Romanos 2:14 se traduce como natural, pero en verdad significa mental. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como terrenal, y eso no tiene malo, nada de malo que sea terrenal, psíquica, animal. Pero termina diciendo es como diabólica. Tú no necesitas que Satanás te use. En tu mente hay suficiente maldad. Simplemente no pongas a Dios en tu mente y tú mismo generarás el mal. Dice Santiago 1. Vayan a Santiago 1. Santiago 1. ¿Lo tienen? Versículo 13, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. No está hablando que Satanás me tentó. Le echamos la culpa a Satanás de todo. Pero dice cuando de tus propios malos deseos tú eres atraído y seducido. Porque el hombre racional, el hombre que solo cuenta con lo que puede pensar, su mente lo lleva. Quédate, pues déjame ponértelo así. Pon tu mente en descanso. Y tú verás que naturalmente tu mente te va a llevar a algo malo. ¿Usted me está captando? Normal, deje su mente así. No estoy haciendo nada. Por eso la ociosidad mental es el mayor problema. Porque nuestra mente, el hombre que solo razona, la mente lo lleva a la maldad. Hermano, ¿está clara la palabra de Dios? Ese es el primer hombre. ¿Cómo le llamamos a ese hombre? El ser mental. El segundo hombre es el ser de carne. Note que hay una diferencia entre ser de carne y ser carnal. Ser de carne se refiere a mí. Yo soy de carne. Yo soy de carne. Y la Biblia le llama sárquinos a una persona que es definida como de carne. Usted dirá, eso no es nada porque yo soy de carne. Pero yo oí una vez a mi mamá decir de una persona, es un pedazo, es un grupo de carne y hueso. Usted quisiera que lo definen como, ese es un brollo de carne y hueso. Usted no es nada. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 3, define a ese segundo hombre. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a... Pero el original dice sárquinos, o sea que la mejor traducción debería ser como de carne. No carnal, sino de carne. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Usted note que aquí no está hablando de algo malo de la persona.
Está hablando de una persona que no piensa. ¿Usted me está captando? Yo quería enseñarle algo más grande, pero ustedes son como muchachitos. ¿Qué es un niño? El niño no piensa, el niño es carne y hueso. ¿Usted me está captando? Estoy hablando en términos generales, ¿no? Hay gente que son así, carne y hueso. Y ahí no hay nada. Y mucho menos el Espíritu de Dios. Esto se llama carnal, de carne, o sea, una persona de carne. Romanos 7, 14 habla de esa persona de carne. Excusen que lo estoy mandando muchos textos. Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne o carnal, pero ahí es sárquinos. Ahí yo soy de carne, vendido al pecado. En 2 de Corintios 3 habla de las tablas carnales que son de carne, tablas de carne de nuestro corazón. Este es el segundo tipo de personas, pero ya esta persona está en la iglesia. El de afuera es el hombre que no entiende las cosas de Dios, pero el de carne, él cree que le entiende, pero no entiende nada. Es un saco de hueso, carne y hueso. Yo no puedo mirar a nadie y decir tú eres eso. Pero hermanos, Dios nos ha dado facultades gloriosas. Yo no quisiera que tu grado más alto, ¿qué tú eres? Yo tengo carne y hueso. Eso es lo más alto que tú llegas. Primera de Corintios 3 otra vez. Excúsenme que lo estoy saltando mucho, pero estoy haciendo el ejercicio que ustedes debieron hacer en la semana. El ejercicio, la gimnasia espiritual, mover la mano izquierda con la Biblia. Primera de Corintios 3. Ahí utiliza una palabra que en las traducciones no se nota, pero es diferente. Porque aún sois, verso 3, carnales. Y ahí sí es carnales, es sárquicos, no sárquinos como en el verso 1. Hay una diferencia entre carnal, entre de carne y el de carne, pero carnal es una persona controlado por la carne. ¿Usted me está captando? Controlado por la carne. Vamos a Primera de Pedro 2:11. Por lo menos me da ánimo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Note que el texto no está diciendo que batallan en el alma, sino que batallan contra el alma. Está hablando de cristianos que quieren servir a Dios en su ser interior. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, porque yo en el hombre interior, en su alma, me deleito en la ley de Dios, pero veo dentro de mí otra ley que se revela contra mí mismo, que me lleva al pecado y a la muerte. Algo, esos deseos, los deseos de la carne. Y cuando tu mayor facultad es la carne, esos deseos, cuando tú vives por instinto, es lo que la Biblia le llama el hombre animal, que vive por instinto. El perro está ahí, usted hace así y el perro levanta la cabeza. Alguien pasa por la casa y él ladra. Él no lo pensó, es instintivo. Pasa una mujer y el perro, yo no estoy hablando del perro. Usted me está captando ahora. Usted me está captando ahora. Instintivo. Dominado
por los deseos de la carne. Yo lo quiero, me gusta, ¿por qué no? Lo quiero, lo deseo. Yo sé que mientras estoy hablando de gente carnales, usted está pensando en gente corrupta de afuera, pero vamos a 1 Corintios 3, porque hay algunas cosas que son carnales también. 1 Corintios 3, siempre vuelvo a 1 Corintios. Lo tenemos, verso 3. Porque aún sois como carnales, pues habiendo entre vosotros como celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. ¿Hay algún problema en andar como hombre? No, pero Dios espera que tú actúes como algo más que un hombre. Celos, ¿hay alguien por aquí que eso le toca? Contiendas, disensiones. Es fácil decir, fulano fornicó, pero no solo es carnal el que fornica, sino el que envidia, el que vive buscando problemas, el que no se está tranquilo, el que no es pacificador. Eso es carnal también. Hay personas, yo siempre digo, en los antiguos sacrificaban sus dioses, sus hijos a Moloc, porque Moloc para calmarse demandaba sangre. El dios Moloc. Hay algunos aquí que son como el dios Moloc. A ellos se los topa, se les topa, y ellos demandan sangre. Porque si me haces aquí, mira, aquí se arma un lío aquí. ¿Usted me está captando? Eso es carnal. Eso es carnal. Cuando hay envidia, celos, deseos de que me hirieron. Nosotros como cristianos seguimos a un Cristo crucificado, pero nosotros no nos dejamos siquiera dar el primer azote. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Y nosotros, en vez de ser crucificados, como el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy crucificado, la mayoría de cristianos, con Cristo estoy, con los romanos estoy crucificando. Porque vivimos crucificando a otros y acusando a otros y dañando a otros y maltratando a otros, cuando la vida del cristiano es aceptar deseos carnales. Es penoso cuando la iglesia, los miembros son carnales. ¿Está clara la palabra de Dios? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 1 y 2. Voy a leer desde 1 y 2 al 13.